Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Domínguez y vivo en la parte norte del país mexicano. Soy eh, un, un paranoico. Fíjense el detalle que hay. Estábamos ya haciendo conclusiones, tomando ciertas determinaciones con unos colegas acerca de la investigación que se ha hecho. Se ha hecho ciertas investigaciones y es donde estamos atorados, porque nosotros queremos sacarle sangre a las piedras, pero es imposible, las piedras no pueden dar sangre. Fíjense que hace unos días de repente se hace más grande la interrogante, de repente se hace más, de repente se aplaca, de repente se desaparece la interrogante de que si somos habitantes de un planeta plano como una pizza o que si vivimos en un planeta redondo como siempre nos los han mostrado. Bueno, pues resulta que ya se resolvió. Ya se resolvió. Hay un grupo ya que ya resolvieron este asunto, los científicos de Harvard y de otras academias ya resolvieron el asunto del planeta. Nosotros los terrestres, los terrícolas, no sabemos cómo es el mundo porque la Tierra, ningún hombre de la Tierra lo sabe. Por eso no lo sabemos. Es como si yo quisiera eh, preguntar alguna pregunta que nadie me la va a contestar porque no existe, vaya. No existe la respuesta. Bueno, la interrogante de que si la Tierra es redonda o que si es plana, no la tiene la raza humana. Los que saben cómo es la Tierra son otros. Nosotros vivimos en un círculo concéntrico de un tornado. Nosotros vivimos en el centro de un tornado. Pero el tornado no está cubriendo al planeta, está en un solo ojo. No sé si alguien conoce el ojo del Sahara. Bueno, el ojo del Sahara en realidad es un mapa del planeta, de nuestro mundo. ¿Por qué? Ciertas tecnologías, ciertas razas, especies, conocían, conocían la forma del planeta, pero esa información se perdió porque fue ocultada. La ocultaron. Hay una raza de lagartijas que están gobernando el planeta y nos quieren tener encerrados aquí. Nos quieren tener ignorantes, no quieren que sepamos la verdad. El planeta es tan grande como Júpiter. La Tierra es grande y es puro hielo, es un planeta de puro hielo. Es un planeta redondo, demasiado redondo, pero no es plano, es redondo el planeta. Nosotros vivimos en un ojo como el ojo del Sahara. Por eso siempre vamos a encontrar un bordo, lo que se llama la pared de hielo. ¿Por qué? Porque en este ojo del Sahara, donde vivimos nosotros, no es únicamente del bordo hacia acá, sino que también hay órbitas. Y esas órbitas están del otro lado del bordo, del otro lado de las paredes. Por eso lo que se conoce como la Atlántida no es exactamente la Atlántida. Se dice que Platón narra una historia que anteriormente era un mito. Y ese mito lo contó Platón como si hubiera existido una ciudad. En realidad de lo que describe él es de un ojo del planeta. Es el ojo concéntrico. Tiene
tres o cuatro anillos hacia las partes más afuera, y en esos anillos existen otras formas de vida. Hay otras formas de vida y nosotros estamos en el centro con con dos astros. Tenemos un sol y una luna, pero el sol es pequeño. El sol es más pequeño que la luna. Entonces, como el sol es más pequeño que la luna, el sol está girando en un tornado. Es un remolino magnético que se forma desde el centro del planeta, que es donde está el sol negro. El sol negro está en el centro, abajo. Es grande el planeta, es muy grande. Es como, yo no diría como Júpiter, pero sí es muy grande, vaya. ¿Por qué? Porque estos planetas desarrollan tornados a los alrededores. Es lo mismo que tiene Júpiter. Júpiter tiene un tornado, se conoce como la mancha roja de Júpiter. También Saturno tiene su tornadito. Estos tornados se forman desde el núcleo del planeta y adentro en el centro tienen un sol. Lo que forma un planeta es un sol. Y aparte, en la parte de abajo son huecos y en esos huecos de abajo hay más planetas. Hay más planetas y Júpiter se está tragando planetas que se van y forman parte ya de Júpiter, pero están por dentro. En la Tierra tenemos la Tierra que es una corteza como una empanada. Es una empanada y ¿cómo es una empanada? Digamos que es exactamente igual como el cinturón de asteroides. Hay una parte muerta ahí, una parte que está una franja como una franja fronteriza. Y esa franja, en esa parte no existe gravedad, sino que se, aunque se mueva, aunque esté girando, aunque esté dando vueltas, circulando alrededor de la Tierra, porque la Tierra es el centro del universo, de lo que es el sistema solar. El Sol negro es el que está haciendo circular a todos los demás, a los planetas, a todos los planetas. No es el Sol, no, no es el Sol. Nos están engañando. Todo lo que estamos viendo afuera es una, es una imagen óptica de 3D, vaya, es la IA. La IA es la responsable de tanto engaño, de tanta mentira. La Tierra no se mueve, la Tierra está fija, porque la galaxia se mueve y al viajar la galaxia, va viajando la galaxia. Nosotros estamos anclados en el brazo de lo que se conoce como el brazo, que se conoce como cinturón de Orión. El brazo de la galaxia se conoce como cinturón de Orión. Y nosotros estamos pegados en el brazo. Y si la galaxia se mueve, nosotros estamos viajando pegados en el brazo de la galaxia. Pero no nos movemos, la Tierra no se mueve, la Tierra está fija. Esa de que va viajando a 1600 kilómetros por hora, eso es mentira. No se mueve la Tierra es un planeta congelado, es de hielo. Todo el hielo que estaba. Se cree que la Tierra primero existió como un planeta de hielo, enorme planeta. Por qué se cree eso? Bueno, porque cuando se empezó a formar lo que es el ojo, que se le llama como el ojo, donde estamos situados nosotros, estamos en un ojo, el ojo de Sahara. Perfecto. Ahí se empezó a formar ya lo que se conoce como el tornado. Es un tornado, es una especie de lo que se conocen como si fuera una, un hoyo de gusano, vaya, pero que está girando y que está permanente. Es como un resorte y ahí estamos nosotros girando en una parte del planeta. Y por eso nosotros no encontramos la curvatura de la Tierra, porque en este ojo donde estamos está plano,
completamente plano. Podríamos ver los bordos del ojo de un extremo al otro, podremos ver los bordos, pero no podemos ver lo demás. Porque, ¿por qué? Porque ya más allá ya hay curvatura. La curvatura se empieza a ver después del ojo, en los bordos, en las paredes que tiene el ojo. Es inmenso, es grande, vaya, grandísimo. ¿Por qué? Pues porque ahí está girando el Sol y la Luna en en una órbita elíptica. La órbita del Sol y la Luna son elípticas. Y cuando el Sol pasa de, de este a poniente, de este o de oriente a poniente, o de este a oeste, va viajando en en una órbita alargada. Por eso existe eh, lo que se conoce como el Cristo, vaya. El Cristo es un fenómeno que se da en el Oriente donde el Sol permanece por 3 días y parece que el Sol no se moviera. ¿Por qué? Porque sale 3 días seguidos, sale donde mismo. Y sale primero en una constelación que se conoce como la constelación de la Cruz. Se pone en el centro y lo que es el solsticio de invierno y el solsticio de primavera, el solsticio de... ese detalle es la punta de la órbita, es elíptica, es la órbita de donde va el Sol, tiene la forma de un balón de básquetbol. Es igual a un básquetbol, tiene una cierta curvatura donde pasa el Sol y la Luna. Por eso cuando el Sol llega a esa parte, ya no sale de oriente a poniente, sino de poniente a oriente, por el otro lado. Y dicen todos, dice, pues por eso es que el Sol ya sale al revés en la otra parte, en el otro extremo. Sí, porque cuando llega a la otra punta, ya viene de regreso, pero ya no pasa por donde mismo, sino que se viene por la otra parte, pero ya viene de poniente a oriente. Por eso en la parte de China, en Chile, en todas esas zonas, ya sale al revés el sol. Ya lo ven salir en la parte poniente. Pero fíjense el detalle que hay. ¿Por qué el gobierno no quiere que nunca te ha mostrado la Tierra tal como es? Porque el gobierno no sabe, la gente del mundo no saben cómo es la Tierra. Nosotros los que nos hemos preocupado por investigarlo, porque sabemos claramente que la Tierra está atrapada eh, en un hoyo de gusano. Estamos adentro, pero no estamos adentro, estamos, la Tierra es donde surge, es la punta, es el ojo, y es tan grande que mueve los otros planetas. Esta, los planetas no los está moviendo el Sol, los está moviendo el Sol negro. El Sol negro es el que está moviendo a los demás planetas y dicen, pues es que los demás planetas son redondos, pues claro, claro que son redondos, no más que son chiquitos. El problema que tienen los planetas es que son pequeños. Los, todos los planetas del universo son redondos, o sea, no puede haber una pizza flotando en el espacio. No puede haber una pizza que esté flotando. No, todos los planetas son redondos, pero lo que vemos del planeta no es una bola sólida, sino que solamente vemos una órbita. Es como, como las órbitas. Por ejemplo, nosotros tenemos una órbita ahí a la altura de las nubes. En las nubes hay una órbita. Y, y no te dice el gobierno, no te dicen los científicos, no te dicen nada. ¿Por qué? Pues porque están emperrados de que la Tierra
no tiene gravedad, que la Tierra, todo lo que cae de arriba, que Newton, que Newton era un pendejo, te dicen. No, Newton era un pendejo. ¿Cómo se le ocurre decir que la ley de la gravedad? Cuando ya te están diciendo que Newton descubrió la ley de la gravedad y luego la ciencia dicen que no existe la gravedad, que todo lo que cae aquí es porque la Tierra produce una atracción eh, que es lo que es la energía, es la energía que producen los objetos cuando van cayendo, vaya. Pero que no es nada de que los atrapes. Si la luna, la luna, no estuviera girando en una órbita muerta. ¿Por qué gira en una órbita muerta? Porque en el cinturón donde está girando la luna no hay gravedad. Ahí no la atrae la gravedad de la Tierra, no la jala. Es como una franja, como una, es como una empanada. Hay una empanada y luego en medio de la empanada tiene una mermelada de piña ahí, pero en las partes de los dos lados contiene una capa, una tortillita, una capa, como dos cortezas, vaya, como dos cortezas y en el centro tiene un área muerta. La luna tiene está corriendo en una área muerta. En esa zona no cae, tampoco se va. Ni se va, ni se viene, ni se va, ni se regresa. ¿Por qué? Porque es una órbita muerta. Las, la historia de la, de la estación espacial es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Les voy a decir por qué. Porque eh, en esa parte de ahí, a 400 kilómetros de altura, ahí hay gravedad y la gravedad está al 90%. Si, si hay gravedad y no hay una zona muerta ahí, no hay una zona muerta. Para que exista una estación de ese tamaño flotando, tendría que estar en un cinturón, en una área muerta. Tendría que estar flotando como si fuera la luna. La luna no se cae porque está en una parte donde hay un cinturón y en esa parte es un cinturón de asteroides. Es un cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides es producido por el núcleo, por el Sol negro. El Sol negro produce cinturones de asteroides y lo que llamamos órbitas. Nosotros, los habitantes de este pequeño ojo donde vivimos, ya no le vamos a llamar Tierra, sino le vamos a llamar ojo, ojo de Sahara, porque este es la verdadera identificación del lugar donde vivimos. Vivimos en un ojo, en el ojo del Sahara, ahí vivimos. Los crop circles que aparecen en los campos de Inglaterra nos están mostrando dónde vivimos. Ellos nos están muestre y muestre cómo es nuestro planeta. Nos los muestran en todos los crop circles cómo es el planeta. Es un ojo con varios círculos, con anillos. ¿Qué son los anillos? Son órbitas. Y las órbitas las produce el mismo núcleo del planeta, que es un sol, que está abajo. Ese está formando un tornado, pero está creando más anillos, más. Cada, cada planeta, cada luna, cada objeto que está en el aire, cría anillos. La luna cría órbitas también. Cada planeta cría sus propias órbitas. Tenemos a Saturno con varias órbitas.
esos, los anillos que tiene Saturno son órbitas y son de zona muerta. Entonces, son anillos de zona muerta. ¿Por qué? Porque esos anillos de zona muerta están girando y en esa parte no hay gravedad. Si existiera gravedad ahí, las cosas se cayeran, se arrastraran. Cuando de repente una de estas piedras se sale empieza a ser arrastrado por la gravedad del planeta. No es que, no es que tenga eh, que jale o que no. Existe un grupo de gente que están al servicio de las lagartijas. Las lagartijas son las que gobiernan el planeta. Las lagartijas. Y esas lagartijas son las que nos han mantenido ocultos, que ni siquiera los mismos gobiernos les dicen por qué nosotros nos basamos siempre en la Biblia y queremos saber todo de la Biblia y decimos es que si no está en la Biblia no es cierto. Y lo que diga José Domínguez no puede ser porque José Domínguez es pura mentira y puras papas y las papas se dan en el aire. Perfecto. Fíjense que eh, en la Biblia hay muchas cosas que deberían de estar pero que no están. Deberían de estar muchas cosas en la Biblia, pero no están. ¿Por qué no están? Porque ellos ignoraban de su existencia. Los que escribieron, los que redactaron la primera Biblia no tenían ni idea de qué cosa era el sol. Ellos pusieron que había dos lumbreras, pero porque así se imaginaban que el sol era una bola de lumbre que estaba ardiendo. Esa era la creencia de la gente en aquellos días. Miraban el sol y miraban la luna y decían, pues son dos bolas de lumbre que están ardiendo. Uno alumbra de día y otro alumbra de noche. Y las estrellas también son lumbreras, pero son más chiquitas, decían los. Y así quedó asentado en la Biblia, que Dios crió la luna y las estrellas y el sol, uno para que alumbre de día y otro para que alumbre de noche, como si la tierra hubiera sido el centro de la creación, vaya. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, que la tierra fue la cereza del pastel. Pero resulta que a la larga de los años nos hemos empezado a abrir los ojos, a entender y a darnos cuenta de que en realidad no sabemos si sube o baja, porque la Tierra no tiene curvatura y dices, ¿cómo es posible si la Tierra nos están diciendo que es redonda y otros nos dicen que es plana y ahí estamos agarrados del chongo? No, no, que la Tierra es redonda, no, que la Tierra es plana y ahí está la, la chimoltrufia. Ahora fíjense, ya resolvimos por qué razón la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque hay un ojo en una área de la Tierra. Este ojo es el que es plano. El que es plano es el ojo de, del Sahara, que es el mapa, el ojo del Sahara es el mapa de la Tierra. Ahora fíjense, ¿por qué los científicos de Harvard resolvieron ya decir la verdad? Ya no quieren tener consecuencias. Ya dijeron que realmente la Tierra está siendo, en realidad por eso existe el mar. ¿Por qué? Porque todo lo que era es una concha de hielo, vaya. Es una concha gigantesca de una capa pero enorme de hielo, lo que se derritió y al derretirse se convirtió en agua. Y eso es lo que es el agua que, pero si nosotros quisiéramos más agua, pues nos vamos a derretir los muros. Esos muros son pura agua. Nos llevamos unos sopletes o algo y empezamos a calentar todo eso
y toda esa agua se viene para acá. Se va a empezar a meter a, a todo lo que es la tierra, vaya. Y empezaría a crecer la tierra. O sea, el mar empezaría a crecer. ¿Por qué? Porque esos muros tienen un nivel como de 50 metros y todo ese hielo, al derretirlo, se deja venir. Entonces, fíjense cómo está el detalle. No sabemos quiénes viven del otro lado. No sabemos quiénes viven para allá. Pero lo que sí sabemos es que el ser humano no está capacitado para saber qué tanto es de grande el planeta. El planeta es enorme. Y si lo ves desde otro ángulo, desde muy otro extremo, te vas a encontrar como que el planeta es redondo y tiene curvatura. Sí tiene curvatura la Tierra, pero el detalle que hay es que cuando nosotros queremos encontrarle la curvatura, no se la hallamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en una parte plana, en una parte como una cancha de fútbol. Y ese es el detalle por el que nunca hemos encontrado respuestas y el gobierno no te la va a decir. ¿Por qué? Porque el gobierno no sabe. Y si alguno sabe, si algún presidente ya le preguntó a las lagartijas esas, posiblemente ya les dijeron, pero el problema que hay es que el ser humano nació para ser obrero, no para ser reina. Estamos en un mundo donde la clase obrera no tiene derechos de nada. No tenemos derecho ni de existir, vaya, porque a la hora que ellos decidan acabar con la humanidad, la acaban. Ha habido muchas civilizaciones en el universo, en la Tierra, que han sido exterminadas. Hay especies que están habitando la Tierra en otros extremos, en otras partes, vaya que eh, el planeta este es muy preciado por el tipo de oxígeno que hay, porque este oxígeno cubre todo el planeta entero, vaya, y el planeta es grande, es muy grande, y todos los recursos que tiene son muy apreciados para la vida, vaya. Entonces, por eso está habitado por diferentes partes, pero los aparatos que salen no salen más de 300, 400 kilómetros allá arriba y no pueden salir más allá porque no es que haya un vidrio ahí, no es que haya un vidrio. Los campos electromagnéticos que están arriba salen de los polos y estas, estos campos electromagnéticos nos protegen de la radioactividad que proviene del sol. El sol es una, este sol que está girando aquí en la parte de abajo no transmite los rayos. Si este sol estuviera girando adentro de una cúpula, adentro, no podríamos existir. ¿Por qué? Porque nos mataría la radioactividad del sol, nos acabaría. La radioactividad del sol no penetra porque, porque el sol no está dentro de la cúpula, está por fuera. Fíjense cómo está el detalle. El problema que hay es que hay tantas cosas aquí que no podemos resolver porque siempre el ser humano tiene que resolverlo por sí mismo. No podemos nosotros explicar muchas cosas porque decimos, pero ¿cómo es que sobrevivimos si el sol es súper venenoso, vaya, para la vida humana? El, el sol es venenosísimo. Si se llegara a quitar ese escudo que protege lo que es la parte plana de la Tierra, la vida se acaba, vaya, en cuestión de horas nada más.
te empezaría a salir una especie de salpullido en la piel y te ibas a convertir en una especie de... Tu piel se iba a poner roja, vaya, te ibas a empezar a salirte muchas ronchas, una especie de... Ibas a empezar a vomitar, tu vómito se iba a convertir en una especie de... que te iba a empezar a dar vuelta a la tierra de vómito, fiebres altas, el envenenamiento de la radioactividad, te producen mareos, vas a empezar a dar que el sol, que la tierra te está dando vuelta y no podrías permanecer de pie, aparte que no soportarías la radioactividad del sol, tus células, tu genoma, todo tu genoma se iba a distorsionar. El ser humano que es envenenado por radioactividad ya no puede dar hijos. Y si esta persona hace capricho de dar hijos, nacen deformes los hijos, nacen locos, nacen totalmente mal de la cabeza, totalmente mal, vaya. Entonces lo más conveniente es que si ya sabes que ya te envenenaste, mejor móchatelos, móchate los cacahuates. Fíjense, hemos estado perdidos todo este tiempo. Entonces ya es tiempo de que se supiera, ya la verdad, ya se supo, ya la verdad ya salió. Nosotros no estamos viviendo fuera, sino adentro. Hay una especie de remolino que sale de abajo y el centro del remolino es desde abajo, desde mero abajo, vaya, desde donde está, pero está muy lejos el sol el sol negro está muchísimo. No es cierto que el mundo tiene 12.000 metros o 12 kilómetros, no es cierto. No, son mentiras. Todo lo que nos presentan que es un planeta azul bonito y que está redondito y chiquito de 12 kilómetros de diámetro es mentira. Es mentira. Yo en un carro me aviento 100 kilómetros en una hora. En un carro viajando, en un carro me aviento 100 kilómetros en una hora. Si la Tierra tuviera 12.000 kilómetros, 12.000, en 1.000 kilómetros me estaría aventando, en 1.000 kilómetros, demoraría una hora para 1.000 kilómetros, pero son 12.000 kilómetros. Me los estaría aventando eh, en 100 horas, 120 horas. 120 horas me estaría aventando los 12.000 kilómetros de la Tierra. Sí, no, no es cierto. Dicen que el Sol abajo, el núcleo de la Tierra tiene 6.000 kilómetros. No, no es cierto. ¿Por qué no? Porque el tornado que redondea la Tierra, la parte que está haciendo plana, la está licuando. Es un licuado, es una licuadora grande. Y el ojo sale grande, muy grande, vaya. Si estuviera muy cerquita el sol negro, la, el diámetro que estuviera licuando sería pequeño. Yo creo que apenas si habría un país, cuando mucho, o un continente, vamos a ponerle apenas. Pero estamos hablando de 7 continentes. ¿Cómo es posible que un tornado que está chiquito de 12, de 6.000 metros, allá abajo de 6.000 kilómetros,
hace un mundo tan grande, vaya. No es posible. Viene siendo como un cono y entonces el cono es el que está surgiendo desde el mero centro y entre más lejos, pues claro que lo que sale es mucho más grande. Pero si es algo que está muy cerquita, el conito sería muy chiquito y entre más abajo es más grande. Y esto es lo que produce el derretimiento del hielo, vaya. ¿Por qué? Porque es un tornado electromagnético que está girando y lo produce desde el núcleo del planeta. El planeta tiene un sol y abajo hay planetas, abajo hay lunas que también están orbitando, pero están por abajo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una empanada, una empanada de piña. Cuando se empezó a formar la empanada de piña, donde vivimos, había poquitos granitos, era muy similar al cinturón de asteroides. Había pocos y es una capa muerta de un espacio muerto. Todo lo que cae aquí en esta capa no se cae para abajo, se queda flotando. Porque las nubes no se caen, porque hay una capa muerta, una órbita muerta a la altura de las nubes. Claro que no es exactamente que te vas a subir ahí ya y te vas a quedar flotando, pues no. Se requiere ciertos requisitos para eso. ¿Por qué? Porque en esa parte, cuando hay un tornado, se acumula agua. En esa zona muerta, donde están las nubes, se acumulan las mentadas culebras de agua. Y, y la agua es agua sólida. No vayan a pensar que es vapor que está flotando ahí. No, no, que no te engañen, que no te vean la cara. Lo que hay ahí son remolinos que están girando y están en esa área muerta, a la altura de las nubes. Se forman tornados y están girando, pero no se van para arriba. Se quedan a esa altura. ¿Por qué? Porque ahí hay una empanada. Hay una empanada de manjar. Y ahí hay gigantes formas de energía circulando en la altura de las nubes. Muchísima energía, vaya, tanta energía que de ahí es donde se forman las tormentas, los rayos, las tempestades. Se forman ahí en la zona muerta. La zona muerta es a la altura de las nubes. Todo lo que se condensa, todo lo que sale de abajo, el vapor y todo, no se cae porque ahí hay una área muerta. ¿Qué es muerta? ¿Qué cosa es? Que no hay gravedad y que en esa área los aviones pueden flotar, pueden pasar y pueden andar y, y pueden circular los aviones, pero no exactamente como se como si fuera como si anduvieran flotando como flotan o como está flotando la luna, ¿no? No, porque la luna está flotando en una área donde está totalmente sin gravedad, vaya, es una zona ingrávida en esa zona. Y entonces ahí, para que funcione, se requiere una gran carga magnética para que funcione esa área de las nubes. Cuando se hace la gran carga magnética, las cosas flotan, pero se requiere que se sobrecargue de energía para que empiecen a flotar todas las cosas. Así que se pueden acumular millones y millones y millones de litros de agua y mientras estén supercargadas de electricidad no se caen, sino que permanecen flotando en esa zona que es una empanada de manjar. Ahora fíjense, desde un principio la Tierra, la corteza terrestre, es una zona ingrávida. La zona de la Tierra es una zona ingrávida. Y todas las piedras que caen, que llegan, que se quedan flotando, no caen para el centro. ¿Por qué? Pues porque abajo
existen otras órbitas, abajo hay más. El planeta es tan grande, que no tenemos idea del tamaño. No tenemos idea del tamaño de la Tierra, del planeta. Lo que, lo que sí sabemos que estamos en un pequeño ojo que tiene. Ahí estamos y ni siquiera hemos resuelto si, si esa es toda la Tierra. ¿Cómo vamos a saber el resto? ¿Cómo vamos a saber lo demás si no sabemos si esa es toda la Tierra? Dicen muchos, es que hasta ahí se acaba y ahí está el fleco. ¿Cómo va a estar el fleco? Fleco tienes en las pestañas. Dice que la, la Tierra sigue para allá, de donde se acaban los bordos, no tiene fin, no tiene final, vaya, sigue y sigue y sigue, y si te vas para allá, nunca vas a llegar. La Tierra es enorme, no existe un solo aparato que pueda viajar para allá. Darle la vuelta al planeta no se puede, es gigantesco. Y, y posiblemente si te aventuras a querer ir, te van a derribar. Te vas a encontrar tal vez con ciudades allá, con civilizaciones muy avanzadas en otros extremos del mundo, en otras partes gigantescas. Y entonces ahí es donde ella le dijo a él, pues porque todo el tiempo estamos creídos en lo que te dice papá. Todo lo que te diga papá, eso es lo que tú crees. Pero no es así. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de que vayamos agarrando el sartén por el manguito. Si nosotros queremos saber la verdad, tenemos que respaldarnos entre nosotros los, los que no contamos. ¿Por qué no contamos? Porque cualquier informe, cualquier información, cualquier descubrimiento no va a parar con el resto de la gente, va a parar con los de arriba. Si se hace un descubrimiento muy grande en el mundo, que, los nazis, o sea, la NASA, que son los nazis, descubren algo, no te van a decir a ti, se lo van a decir a los de arriba. Y ellos son los que deciden si te dicen o no. Es como cuando vives en una familia y entonces el papá y la mamá saben las cosas, pero al hijo no le dicen nada. Tú estás ahí de preguntón diciéndole, ¿qué, mamá? Díganme, ¿qué pasó? Y te callan la boca. Cállese, chamaco, ¿no? Usted es de metiche, ¿qué chingado te interesa? Lo que haga papá y mamá, ¿qué te importa? ¿Por qué? Porque eh, los gobiernos son los que llevan el control del mundo y entonces tú eres como un cero a la izquierda. Eres el hombre invisible, nadie te voltea a ver, nadie te ve, nadie te mira. Ahora, hay que comprender que tenemos los recursos, nosotros los invisibles. Nosotros los ignorados, los que no tenemos voz en el mundo, tenemos los recursos para valernos por nosotros mismos y respaldarnos entre nosotros. Y si vamos a hacer descubrimientos, ya no estar atenidos a los nazis ni a nada, vaya, ni al Howell. No vas a descubrir nada con el web. El web nunca te va a decir nada. Del web no vas a saber nada nunca, vaya, nunca. Porque los nazis son los que lo controlan. Ahora fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un comité, vaya. Vamos a hacer un comité. Y vamos a reunir recursos. Y vamos a comenzar a llenar una especie de capital, un capitalito para poder hacer una investigación por parte de los invisibles, de los, de los que no tienen voz
y tener una fuente. Necesitamos conseguir un avión, y buscar una parte vulnerable del bordo y tratar de ver qué cosa hay allá del otro lado. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado atenidos a que el gobierno nos dé. Fíjense que las religiones han hecho grandes capitales. Las religiones de los evangélicos han hecho fortunas y son millones de pesos lo que han acumulado a lo largo de los años porque ellos construyeron un método para sacarle dinero a la gente, el diezmo. Si nosotros, los, los invisibles, construyéramos un método de dar un porcentaje para la causa, tuviéramos recursos y en vez de dárselos al gobierno, nosotros podríamos hacer una, una especie pues una especie de un centro de investigación por totalmente civil, totalmente por fuera del gobierno. ¿Para qué? Porque ya estuvo suave, jamás vamos a saber nada del gobierno, nunca, porque el gobierno lo tienen agarrado de las barbas. Al gobierno lo ponen, el gobierno no lo pone la gente. Nunca has puesto un gobierno, te han estado engañando, tú nunca has votado por un gobierno. Los gobiernos que existen no los pone la gente, los ponen otras personas. Por eso nada más agarran tres y te dicen, a ver, ¿cuál le vas de los tres? Pero es todo lo que haces tú. Pero no sabes si votaste o no votaste. A ti te hicieron, nada más te hicieron pendejo de que votaste, pero no es cierto. Ellos ya saben a cuál van a poner, pero no lo pones tú. La gente nunca ha puesto un presidente. Desde que yo tengo conocimiento, a los presidentes los ponen los de arriba. Ellos eligen a quién poner y no lo ponen para que le sirva al pueblo, lo tienen para que trabaje para los de allá arriba. Hace poco la presidenta de aquí del país ordenó un desarme para el país, iba a desarmar a la gente y, y se basó a la religión católica, que los católicos se iban a hacer cargo de desarmar al pueblo. Pues ya le andaba a la presidenta, ya la querían quitar. Le faltó poquito para que la quitaran del cargo, porque la gente empezó a gritar que se saliera, que dejara la presidencia. Y si el pueblo se levanta y quiere quitar a un presidente, lo quita. Porque aunque los presidentes no los pone la gente, los pone otro, la gente sí puede quitar a un presidente si se está saliendo del huacal. Y eso es lo que estaba pasando con la señora presidenta de México. Cuando intentó desarmar al pueblo, inmediatamente le dijeron que dejara la presidencia, que se saliera, que no servía para presidenta. Un presidente está para respaldar a la gente, no para perjudicarlos. La aportación o la posesión de un arma es algo que está constituido, está en la Constitución. Y no puede un presidente ya nomás porque se puso la placa ya ordenar que te tienes que desarmar. No, está mal de la azotea. Fíjense que estaba yo estudiando algo acerca del pueblo judío. Eso viene a la razón porque la presidenta que tenemos en México es judía. Y, y resulta que el pueblo judío no existe, no está en las historias, no está. Antes,
cuando se empezó a formar el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue deshecho, fue destruido totalmente por los asirios. Los dispersaron y los destruyeron. Al pueblo de Israel se destruyó totalmente. Cuando quedó Roboán como presidente, como rey de Judá, no quedó como rey de una raza judía, sino de un pueblo llamado Judá. El que era Judá no era la raza, era el pueblo que se llamaba Judá. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque de ahí se agarraron para llamarse judíos. ¿Por qué eran judíos? Porque vivían en un pueblo que se llamaba Judá. El pueblito era un pueblito. Si nos vamos más a la historia, más a fondo, nos seguimos investigando qué pasó después, vaya. Porque vino Nabucodonosor y se los llevó. Y cuando regresaron los de allá, ya no volvieron a Judá. Si nos ponemos a analizar bien la historia, los que regresaron de Babilonia ya no regresaron a Judá. Judá era un pueblo que se llamaba Judá y Jerusalén era la capital de Judá. Cuando regresaron los exiliados de Babilonia en el año 522, ya no regresaron a Judá. El pueblo de Judá desapareció. Desapareció. Ya no regresaron, regresaron a Jerusalén, a la capital, a Jerusalén, pero a Judá ya no. Ahora, cuando nosotros buscamos en la historia y buscamos el pueblo de Judá en la historia, no está, en ninguna parte está el pueblo de Judá. O sea, que ese pueblo quedó eliminado del mapa. El pueblo de Judá quedó eliminado del mapa. Cuando regresaron de allá, ya empezaron con su rollo de que eran judíos, de la raza de los judíos, pero fue después. Se volvieron descendientes de Jacob después de regresar del exilio. Fue cuando se convirtieron en judíos porque eran de la tribu. Pero antes del exilio no eran de la tribu, eran de un pueblo llamado Judá. Ahora fíjense el detalle. Nos fuimos hasta la época del año 66 después de Cristo. Vinieron los romanos a recuperar. ¿Por qué? Porque allá por el año 66 los romanos conquistaron Jerusalén y, y ahí entraron a Jerusalén y entonces estos romanos los empezaron a asediar ciertos grupos. Ahí en Jerusalén había grupos de rebeldes y se empezaron a formar grupos fuertes de judíos y empezaron a acosarlos y entonces empezaron no los dejaron en paz, vaya, a los romanos los empezaron a agredir muchos grupos de ahí, de rebeldes. Era una guerra que tenían ahí, una guerra civil en Jerusalén. Entonces, prácticamente Roma no gobernó, no gobernó gran cosa ahí. ¿Por qué? Porque cuando los estos eh, estos grupos, vaya, que empezaron a agredirlos, tomaron el control de Jerusalén. Los mismos judíos agredieron otra parte de los judíos contra judíos. Agredieron a los judíos que estaban de parte de Roma y los expulsaron de ahí. Se fue el rey Herodes y todos los romanos que están ahí tuvieron que salir
de ahí porque los judíos que estaban rebeldes se fueron. Vaya. A Herodes lo proclamaron en la asamblea de Roma como rey de los judíos. Herodes fue proclamado rey de los judíos en Roma. Ahora fíjense, se viene durante todo ese tiempo Roma no gobernó Jerusalén, lo gobernaron otros grupos. En el 66 es cuando se dejaron venir todos los romanos y fue cuando destruyeron el templo. Pero en el año 66 fue cuando llegaron y aquí sucede algo curioso. No quisieron dejar ni un judío. ¿Por qué? Porque había unas grandes represalias contra Roma. Y cuando tomaron el control los romanos, se deshicieron de todos los judíos de la zona. Prácticamente Jerusalén ya no perteneció a los judíos, a nadie. Hubo una orden total de que no dejaran a ningún judío en la área. O sea, ese lugar ya no fue ocupado por judíos en la zona en el año 66, cuando destruyeron el templo. Ahora, fíjense el detalle que hay. Empezaron a aflojar la vigilancia, y uno que otro judío se empezó a colar y se empezó a regresar a Jerusalén, pero fueron unos poquitos, como 10 o 20 nada más. Estuvieron viviendo y se empezaron a... Pero cuando se empieza a configurar el pueblo judío ya no fue en esas fechas, sino fue muchísimos años, ya por el año casi por el 1000, en el año 1000 después de Cristo, ya casi apenas vaya, ya se empezaron hubo muchas guerras y, y esa parte de ahí, esa área, eh, era muy perseguida, esa zona el mentado Levante, el mentado Levante de esa zona era una área que era muy fértil y estaba totalmente poblada de muchos grupos. Ese Levante era un grupo de muchas ciudades grandes, vaya, y se conectaba desde lo que es Babilonia hasta llegar a pasar por lo que es Egipto y hasta Canaán. Era una franja grande de superpoblada y ese era el mentado Levante. Y esa zona la reconquistaban y llegaba un grupo y la conquistaba y luego iba otro y se estuvo muy perseguida esa zona porque es un área comercial y todos los que agarraban esa zona pues se agarraban lo que eran los impuestos. Por eso los que conquistaban toda esa zona no conquistaban a Canaán, conquistaban Levante. Levante era una franja muy fértil, donde había muchos recursos. Por eso los asirios, Babilonia, eh, Grecia, todos los que conquistaban no buscaban a Jerusalén, buscaban la zona llamada Levante. Nada más que da la casualidad de que Jerusalén formaba parte de Levante. Era una franja grande que estaba súper habitada, muy fértil para la ganadería, para el comercio. Ahí era una zona comercial, comerciaban mucho. Y por eso era muy perseguida esa área, vaya. Ahora fíjense, eh, ya casi allá por el año 1100, por ahí, en Levante, toda esa zona era Palestina. Todo lo que era Palestina, vaya, toda esa área. No había más de 200.000 gentes ahí. No había más de 200.000. Ahora, la parte de Jerusalén y Judea
Judea, Jerusalén, en cada pueblito, fíjense bien, en cada pueblo en Jerusalén no había más de 6.000 habitantes. Ya apenas en el año 1000, vaya, 1100. De acuerdo a los datos, no había más de 1000 habitantes ahí. Era, era un pueblo que se conocía se decían como judíos, pero pues porque el pueblo se empezó a proclamar judío desde que regresaron de Babilonia, pero en realidad los hicsos con los judíos no tienen parentesco, no tienen nada que ver. Ya ahorita lo que se conoce como Israel ya, ya no tiene nada que ver con el pueblo israelita que salió por los asirios. Vaya, los asirios se encargaron de desbaratar a ese pueblo. Así que el nuevo Israel no es la raza, sino es el pueblo. El país se llama Israel. Y, y los que están ahí son házaros, son de diferentes tribus. Diferentes tribus. Ahora, los judíos que están ahorita en Jerusalén ya no son los mismos judíos que salieron de Judá, porque Judá era un pueblo. Judá no era la raza, era el pueblo, el nombre que tenía el pueblito. Tenía un nombre que se llamaba Judá. Y así que por eso todos los que vivían ahí se llamaban judíos, pero porque vivían en un pueblito llamado Judá. Es como los de Samaria. Samaria tenía gente y los habitantes de ahí se llamaban samaritanos. No era la raza, era el pueblo el que se llamaba Samaria. No sé si oyeron hablar de una tal María Magdalena. Bueno, Magdalena no era una, eran todos los habitantes de Magdala. Magdala era un pueblo y todas las mujeres eran magdalenas, todas. Y los hombres eran magdalenos. Los hombres eran magdalenos y las mujeres eran magdalenas. Y cuando se habla de una tal María Magdalena, no era Magdalena, era de Magdala. O sea, María de Magdala. Bueno, entonces fíjense, los judíos eran de Judá, no eran judíos, eran de Judá. Y cuando regresaron los exiliados de Babilonia, ya le empezaron a llamar judíos porque pertenecían a la tribu de mentira, no fueron judíos nunca. Ahora, el pueblo de Dios, al que habla la Biblia, el pueblo que menciona la Biblia, no es el pueblo de Judá. La promesa no fue para Judá, la promesa fue para los israelitas. Y los israelitas son los que representan a Israel, no los judíos. ¿Por qué? Porque la promesa está para el pueblo israelita. Sí, si nos vamos a buscar en la Biblia, vaya, vamos a buscar, nos damos cuenta que Dios le prometió a Jacob, le cambió de nombre y le puso Israel. Y dijo, a tu descendencia le daré la tierra. Pero ¿quiénes era su descendencia? Los israelitas. Los israelitas fueron destruidos por los asirios. Ya no hubo israelitas, los destruyeron. Ahora, este pueblito que se llamaba Judá cambió. Ya no se llamó Judá, la tierra, el pueblo desapareció. Cuando fueron secuestrados por Nabucodonosor, hasta ahí llegó el pueblo. Se acabó. Judá ya no existe, vaya. En el mapa ya no está. Lo que existe es Jerusalén, pero como ahí están ciudadanos de Judá, los empezaron a llamar judíos. Y esos son los que se dicen judíos, pero ese pueblo no existió en Jerusalén, vaya, toda
los judíos empezaron a regresar a Jerusalén apenas hace como 800 años, apenas en el año 800. Hubo ciertas guerras de ciertos, los mentados, un tal que vivió ahí en Egipto, eh, empezaron a conquistar esa área. Entonces, eh, entonces estas personas que ganaron la guerra, vaya, un líder de Egipto reconquistó esa zona de Canaán y entonces cuando este líder político ganó esa guerra, empezó a sacar a los demás, a los invasores que estaban ahí, y ahí fue donde los judíos que estaban distribuidos en otras áreas empezaron a regresar, pero fue porque Egipto empezó a recuperar la área de Canaán que desde un principio había sido de Egipto. Entonces fue cuando les empezaron a dar entrada otra vez a esa gente que había sido sacada de ahí, pero después de muchísimos años. Y eran personas que realmente nunca fueron judíos, porque tenemos entendido que esa gente no tiene nada que ver con los Ixos, vaya. Los Ixos son otros. Bueno, hace poco eh, se acaba de declarar Israel como, como Estado. Pero hay que entender que el pueblo de Israel y los judíos son dos cosas. ¿Por qué son dos cosas? Porque se les declaró como Estado al pueblo israelita, a los israelitas, al pueblo, se llaman israelitas por el pueblo, no por la raza. El pueblo de Israel ya se declaró como un Estado, pero no los judíos no tienen patria. Hay que entender perfectamente que los judíos no tienen patria. ¿Por qué? Porque lo que existe ahí es solamente el pueblo israelita, no judíos. Así que hay un problema aquí, un pequeño detalle. Ellos no pueden ser judíos, tienen que ser israelitas. Y ese detalle es porque ellos no han sido reconocidos el pueblo judío no está reconocido, vaya, no tienen patria. El que tiene patria es Israel y esa es una nación y es por ser la nación, pero si un día a ellos se les ocurre cambiarle de nombre, le pueden cambiar de nombre y dejan de ser israelitas porque lo que los hace israelitas es el nombre de la nación. Y entonces los judíos tendrán que sujetarse y dejar de ser judíos. De hecho, no existen. No existen los judíos. La raza no existe. La raza judía no existe, vaya. Los que están ahí están engañando a la gente. No son judíos. El pueblo judío no tiene nada que ver con los Ixos, que son los que vivieron no son. Los Ixos son otra raza. Los Ixos son otros. Y los Ixos fueron expulsados y los corrieron de ahí eh, por mala vecina. Fueron corridos por mala vecina. Bueno, entonces fíjense el detalle. Vamos a seguir aclarando todo esto porque vamos a llegar al trasfondo del meollo del asunto. Vivimos en un mundo que es redondo, pero que también es plano. Vivimos en un mundo que es una bola, pero tiene una parte plana, como, como si a una canica de, le dieran una rebanada, le habían rebanado y es una área plana que tiene y está la bolota, pero tiene una parte plana
Pero esa parte plana es donde vive el mundo, la gente, la raza humana está viviendo en un área plana. ¿Por qué? Porque el mar, todo el hielo que había está derretido y ese es el que está formando los mares. Entonces, ese es el pequeño detalle por el que el gobierno no te dice nunca cómo es el mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno no sabe. Por eso, el gobierno está más ignorante que Dante Gebel.